Denti Emprende, de dentista a empresario. ¿Qué tal, estimados colegas? Nos encontramos en el estudio de Denti Emprende en un episodio más y tenemos de nuevo con nosotros al doctor Josué Bermeo. Y es un placer y gusto tenerte por aquí otra vez. No, muchas gracias, estimado doctor Arturo, ¿no? Y también a todos los seguidores. ¿No? Un gustazo estar aquí otra vez. Y ahorita me estoy riendo y me le quedo viendo porque el tema del día de hoy, porque el otro día platicábamos, yo le decía que cuál era su línea de investigación, y me dijo que el BPH. Y luego estando aquí en el estudio me dice, pues podemos hablar de más temas. Y el día de hoy no sé por qué vamos a acabar hablando de relaciones destructivas. Y sobre todo en la odontología, bueno, y creo que más en la odontología porque, pues platicábamos que quién hizo la guillotina, un dentista, la silla eléctrica, un dentista, entonces creo que sí somos muy de relaciones destructivas los odontólogos, y creo que eso nos va a llevar al siguiente episodio del BPH. Sí. y digo, está padre porque, pues, no sé, a ver, platícanos, ¿por qué me dijiste el tema de relaciones destructivas? Sí. O sea, ¿de dónde nació, de dónde viene o surge, o por qué estudiaste eso? Sí, pues vamos a empezar relaciones destructivas, ¿no? Y cómo eso conduce, o puede conducir al BPH, ¿no? En algún momento. Ok. Bueno, empecé a estudiarlo, de hecho, fue un tema que me llevó a mí a la investigación originalmente, ¿no? O sea, ¿hiciste ese tema de investigación? No, lo que pasa es que yo empecé a hacer un tema de acupuntura, ¿no? Ok. Y la acupuntura, pues, me llevó a estudiar como medicina china y medicina oriental, ¿no? Pero cuando tú le ves la relación, bueno, ahí va la explicación, ¿no? De una vez, ¿no? La medicina oriental cuesta trabajo entenderla, porque el mecanismo de acción de la medicina funciona diferente al de la medicina alópata. En la medicina alópata, si se acuerdan también los colegas, ¿no? Ven que hay un agente, un medio ambiente y un huésped. La tríada de la enfermedad. Tríada ecológica, ¿no? Y el factor tiempo, ¿no? Uh-huh. Cuando viene un desequilibrio en una de esas, viene la enfermedad, ¿no? Ok. Pero resulta que la medicina oriental, mis asesores era pues el doctor Quetza de la Facultad de Odontología. Un saludo al doctor Quetza. Un saludo al doctor Quetza. Pero él cuando me estaba dirigiendo la tesis de acupuntura me dijo, oye, pero necesitamos un acupunturista, ¿no? Entonces fui a hablar con un doctor, que es el doctor Karam, ¿no? Que también da clase en la Facultad de Medicina y Enfermería. Ok. ¿No? El doctor. Y trabajaba en ese tiempo en el SIGMED, que ahora ya es una clínica, ¿no? Lo que fue el SIGMED, que estaba junto al Hospital de Veterinaria. Y él me explicó el origen de la medicina oriental, ¿no? Porque el problema es que de repente no se entiende en la medicina alópata. Porque habla de un espíritu, ¿no? Entonces, en lugar de ver una tríada ecológica, ellos lo veían como que en medio, como una diana. En medio de la diana hay un yo espiritual, luego un yo mental y luego un yo físico. Okay. Entonces, ellos lo que decían es, para que se afecte el yo físico, primero se debió de haber afectado el yo espiritual. Después se afecta el yo mental y al final el yo físico. Ok. Hay que entender y ponerlo en contexto, ¿no? Porque luego eso puede parecer pensamiento mágico, ¿no? Pero esa filosofía se creó pues, en un tiempo donde todavía no existía la química. Okay. O sea, no existía como tal, los elementos químicos no se habían descubierto, ¿no? Entonces era una manera filosófica de entender la medicina, ¿no? Y de entender como al ser humano, de alguna manera, pues, como el principio de cómo se empezó a estudiar medicina, ¿no? Entonces, resulta que en realidad lo que le da coherencia a ese pensamiento es hasta que sale Freud, ¿no? Entonces resulta que Freud tiene un concepto de que cuando eres niño pasas por un proceso que se llama conformidad automática. Y en la conformidad automática renuncias a ser quien eres por convertirte en un ser social. Y entonces adquieres una personalidad, ¿no? O sea, una personalidad que es plástica, pero que te ayuda a ser funcional socialmente, ¿no? Y de ahí se desarrolla pues el sadismo, el masoquismo, el narcisismo y estas tendencias de carácter que pues todos tenemos. En realidad todos tenemos una combinación de una serie de tendencias de carácter que se van creando de acuerdo pues a traumas que fuiste viviendo, o sea, y que de repente lo que puede ser un trauma para una persona a lo mejor no lo fue para otra, ¿no? O sea, son maneras en las que fuiste confrontando cosas de la vida, ¿no?
Entonces, no sé, por ejemplo, algo tan básico como que a lo mejor tu papá es bromista o tu papá era bromista, ¿no? Y entonces cuando tú llegabas y le preguntas de niño, ¿me quieres? Tu papá de broma te dijo, no. Para que tú de niño dijeras, ¿no me quieres? Claro, sí. Y tú puedes pensar, eso no afectó al niño. Sí, No. te quiero, pero lejos. Sí, te quiero, pero lejos. No, y tú dices, Sí, ok. ¿no? Pero el niño fue generando, pues, barreras, ¿no? Barreras que lo van aislando de sí mismo, pero que de alguna manera lo van ayudando a contextualizarse para la vida social que le va a tocar vivir, ¿no? Porque hay que entender que esas tendencias pues, son normales. O sea, porque luego las platico y luego la gente es así, ¿cómo me curo? No, pues el narcisismo no se quita, ¿no? O sea, nada más hay que aprender a que a que uno no está saboteando solo por el narcisismo que tiene uno, ¿no? O sea, el narcisismo puede llevar al autosaboteo. Sí, O- eso es una tendencia autodestructiva, de hecho, ¿no? es una, Sí. o sea, o esa tendencia ya es en un absoluto. Es una tendencia autodestructiva, pero se asocia con otras tendencias que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces yo digo o he escuchado, el ego bien encausado sí sirve. Ujú. En este caso es el narcisismo mediado o el narcisismo de alguna vez, o sea, de conocerte bien Sí. a profundidad, puedes de alguna manera equilibrar estos defectos o cómo se le podría llamar. En realidad el narcisismo a lo que te puede llevar y a lo que te lleva es a tener algún grado de la madurez. O sea, hay dos niveles de madurez, ¿no? La madurez normal y la madurez plena. La madurez normal es la que alcanzamos la mayoría. ¿Y qué es? Que cuando tú entras, digamos que somos una persona que entra a un salón de clases, ¿no? Y ese salón de clases va a soportar cierto nivel de egocentrismo, cierto nivel de narcisismo. De hecho, probablemente aplauda cierto nivel de narcisismo. Pero si yo me empiezo a comportar más narcisista de lo que se debe, o de lo que es aceptado en ese contexto social, esa misma sociedad, ese mismo grupito, me va a empezar a rechazar. Ok. Entonces, lo que haces tú para poder ser aceptado en ese contexto es disminuir tu narcisismo al mínimo socialmente aceptado. Ok. Esa es la madurez normal, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, a mí no me quieren por estar guapo? Ahí, por ejemplo, es problema del otro. Ah, ok. Sí, porque uno no tiene la culpa de Sí. estar bonito. Y no vamos a hablar aquí de nombres, ni de personas, ni de otras asociaciones, nada. Aquí ya, o sea, yo les digo, pues es que yo qué culpa tengo de estar guapo. Exacto, ¿no? O sea, Y les digo siempre todo contra el guapo, échenle la culpa también a los feos, o sea, siempre Sí. todo Arturo, todo el guapo, todo, o sea, echen la culpa a los feos. Sí, no, exacto. No, y es como cuando alguien te dice, es que tú me caes gordo. Ah, pues es problema tuyo, o sea, Ajá. tú resuélvelo porque... Y yo sigo comiéndome mi caldo Sí, de pollo. o sea, yo no puedo hacer Chido nada, por ti, ¿no? mi hermano. Contra eso, o sea... Sí, porque es como el complejo de no me gustas porque estás muy chaparrito, no me gustas porque estás muy alto, no me gustas porque estás muy gordo, ¿no? Ok, bueno, y ahora la situación de relaciones destructivas. Ah, pues a eso lleva, ¿no? O sea, regularmente, ¿qué es lo que pasa? Digamos que uno es una persona y uno, sí se alcanza a ver esto en la cámara, ¿verdad? Ujú. Ok. Digamos que uno ya formó unas personalidades aquí, ¿no? Pero uno está hasta acá, realmente tu yo verdadero está hasta acá, ¿no? Y tú vas a conocer socialmente a otra persona que en realidad no importa tu preferencia sexual, ¿no? O sea, eso da igual, ¿no? Ujú. Pero vas a A conocer... una amiga. Una amiga, ¿no? Vas a conocer a otra persona que también generó sus capitas. Entonces, ¿qué es lo que te va a traer? El ser humano está hecho... De entrada somos, no, el ser humano no es monógamo, ¿no? Sí, no. La especie no es monógama, ¿no? O sea... Solo los caballitos sí, de mar. y los pingüinos. No, ya vi un documental, también se van ¿Ah, sí? cabrones, sí. O sea, yo lo siento. ¿Yo qué? Bueno, por A mí- los que a mí tenían no me la hagan de romantizados al todos. pingüino. Sí, a mí no me la... Yo también decía los pingüinos. Los pingüinos, pero resulta Y, yo, que no. y te lo juro que yo agarraba y decía, me cae mal que meto las manos al fuego por los Ajá. pingüinos. Y que ve un documental también se van de Dices, no, cabrón. qué cosas. Bueno, yo lo siento por la gente Sí, otra desilusión. ajá. Bueno, aparte de los reyes, pues solo los caballitos de mar. Exacto. Y esperemos que no hagan un documental donde digan, no, ni los Ni los caballitos. caballitos de mar, ¿no? Pero bueno, Sí. entonces, a ver, ¿por qué el ser humano no es monógamo? Resulta que el hombre es monógamo selectivo, se le llama a la especie, ¿no? Ok. Entonces te mantienes enamorado más o menos un promedio de entre 6 meses y 2 años. Ok. ¿Eso de qué depende? De qué tanto veas a la persona.
Cuando ves mucho a la persona, regularmente los 2 años se reducen a 6 meses. Ok. Y después vienen 2 años, pero son 2 años de apego. ¿Y por qué eran los 4 años, no? Porque resulta que en un estado salvaje, el ser humano era lo que tardaba en crear a un niño. Porque como íbamos en manada, después la manada se encargaba del niño, ¿no? Ok. Entonces, esto se ha hecho también en estudios etológicos, ¿no? Y a los 4 años el problema es que dejas de producir dopamina, que es el marcador que se valoraría para ver que sigue uno enamorado, ¿no? Entonces, lo que después se crea en el ser humano son compromisos socialmente establecidos. Ok. ¿No? Entonces, que si alguien está acostumbrado a verte con una pareja, pues entonces esa es tu pareja, ¿no? Entonces, pero en realidad, y en algún momento hubo, según yo, una propuesta, ¿no? De firmar cada 4 años el matrimonio. Ok, o sea, ¿se te acabó la dopamina? Sí. Tú determinas si vuelves a casarte o ya, ¿no? Ok. No fue en México, fue en algún otro país, ¿no? Pero hubo una propuesta, ¿no? Precisamente porque, pues, el hombre no es monógamo, ¿no? Pero, pues, la sociedad actual, pues, obliga de alguna manera por las condiciones económicas a mantenerte con una pareja, ¿no? Condiciones económicas por... Por la razón de que, pues, lo que mantiene la economía es como la unión familiar, ¿no? Entonces, lo que se requiere es como que tú críes a los hijos para que los hijos después se enamoren de alguien, establezcan un matrimonio y se pueda mantener como el sistema económico. Ok. Entonces, o sea, porque... ¿es mejor que estés en pareja? Sí. No, porque digo, es que yo considero que si no hubieran establecido las leyes primero por medio de la religión, las leyes, el establecer, pues según yo una vez, no sé si escuché, leí, Uh-huh. ya allí en los comentarios si algo nos dirán, me corregirán, Uh-huh. Sí. que decía que a la Biblia la cambiaron, ¿no? Que decía Uh-huh. que hasta que la muerte del amor los separe. Uh-huh. Y que llegó un papa que pues casó a sus hijos con las primeras potencias y que agarró y dijo, no, pues ¿cómo le voy a hacer para que se mantengan ellos unidos? Entonces decía, hasta que la muerte del amor los separe, dijo, a la chingada, lo cambio y hasta que la muerte los separe, entonces obligo a que se queden juntos. Entonces dije, nah, pues qué mal plan, ¿no? Porque obviamente, porque yo lo que luego hablo de los cursos en cuanto a la forma en la que cómo somos completamente diferentes hombre y mujer, hasta el tipo de visión, que es periférica la de la mujer, la del hombre es selectiva, es guiada, es en un solo plano. Cómo funcionamos de diferente manera, que al final somos equilibrio, pero es donde yo digo, o sea, nos han obligado por medio de la religión, les digo, porque si no hubiera un contrato establecido, moral, legal y demás, pues agarraríamos y Sodoma y Gomorra, ¿no? Todos y dirías, hago hijos aquí, hago hijos allá, y no doy pensión y no pasa nada, y ahorita pues no das pensión ni tambo, ¿no? O sea, fíjate, las culturas, bueno, nuestros abuelos, ¿no? Bisabuelos, aparte la economía ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Ellos podían tener 2 familias, 3 familias, o sea, se aventaban hijos aquí, hijos allá, en todos lados, y hasta les daba a todo, les daba para de comer y todo el asunto, y todavía capillitas, ¿no? Sí. O sea, había casa y todavía capillas. Catedral y capilla. Ajá, y catedrales y capillas, o sea, no era una, o sea, eran varias. Entonces, porque aparte no cruzaban información, ¿no? O sea... Ajá, un compadre de mi abuelo, sí, un compadre de mi abuelo decía a su esposa, es que ya agarré gateando. Pues, ¿no? Y eran las, ¿cómo le llamaban? Pues ahorita me acuerdo cómo le llamaban de Doña Cuquitas, las Doña Cuquitas, ¿no? Que no pasaba nada. Ajá. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí ha habido esa parte de establecerlo, porque sí, obviamente seríamos Sodoma y Gomorra. Sí. Pero entonces, esta parte de la monogamia se establece más que nada por la parte económica y más. Ok, y el tener este tipo de situaciones, por ejemplo, a los 4 años se acaba la dopamina, ¿no? Y empieza, pues yo creo que a segregar pura del estrés, ¿no? Entonces, con razón la doctora Charo anda luego encabronada desde hace 12 años, ya se le acabó la dopamina. Oye, hay que inyectarle, voy a buscar unas inyecciones de una sintética. Una dopamina sintética. De dopamina para que ya no esté enojada conmigo luego la doctora Charo. Y saludos a la doctora Charo. Luego ni ve los episodios, entonces no hay bronca. Le digo, luego ni está bien que no los vea.
Y así mejor, ¿no? Ya puedo Ajá. platicar yo tranquilo. Entonces, de ahí parten las relaciones destructivas. O sea, porque en el común denominador de se acabó la dopamina a los 4 años y de ahí es como sobrevivimos, vivimos o ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que se van creando estas personalidades y al final hay una tendencia de carácter que se llama productividad. La productividad regularmente es si vas a adquirir las características positivas de una tendencia de carácter o las negativas. Eso depende de qué tan productivo eres. Productivo se refiere a qué tanto tú como persona estás desarrollando tu potencial. O sea, por ejemplo, se entiende que una persona que estudia, que trabaja, que se dedica a algo que puede ser algo manual, algo técnico, no tiene que ser Que no tiene tiempo de estar chingando, pues. Sí, pues, Ok. ¿no? Algo así. Entonces, es una tendencia productiva, Ok. ¿no? Y entonces, por ejemplo, un masoquista productivo o productiva es una persona muy leal. Ok. Un sádico productivo no es necesariamente una persona que le gusta golpear, puede ser una persona que se considera líder social, Ok. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te gusta regularmente, o cuando dice la gente, siento química por esta persona, sientes química por una persona que tiene una tendencia de carácter contraria a la tuya, pero con el mismo nivel de productividad. Ok. De tal manera que lo que junta las relaciones no es realmente amor, ¿no? Sino el llenar un vacío existencial de la persona que realmente eres, que estaba hasta acá atrás. Me acabas de romper el corazón. ¿No? Y que se fue creando personalidades. Pero pues eso es lo normal. Entonces, ¿por qué se puede poner destructiva una relación? Porque al final, Tome nota. esa tendencia de carácter no está unida por amor real, por aceptación real, ¿no? Odontonenes y odontonenas. Sí, ¿no? Entonces, Revisen las red flags. básicamente, ¿no? Y puede haber, de hecho, muchas red flags que uno ve desde el principio. Es Yo más, nunca pensé estar ¿no? diciendo esa palabra, pero bueno. Ya sé. Pero ya la dije. Y Sí, ¿no? odontonenes, anótenle. Anótenle. Y aparte desde el principio tú puedes saber incluso, por esto no va a funcionar esto, ¿no? Pero como en ese momento estás liberando dopamina, Ok. pues en ese momento no ves o te haces de la vista gorda para ver esas cosas que en realidad no son defectos, sino que no son compatibles contigo. Ok. Y al final esa falta de compatibilidad o se trabaja dentro de una relación para que al final puedan amalgamar algo que sea duradero. Y si no se trabaja, pues lo más probable es que se termine la relación, ¿no? Algo que estadísticamente puede amarrar una pareja, aunque no haya necesariamente compatibilidad, es, por ejemplo, el que haya hijos, ¿no? Por ejemplo, la gente, o que ya estés muy grande de edad. La gente que se casa después de los 30 tiende a divorciarse menos que los que se casan antes de los 30. O la gente que tiene 3 o más hijos, es más difícil que se divorcien con respecto a los que tienen menos hijos o no tuvieron hijos. No sé si viste una noticia que apenas pasó. Uh-huh. Era de me imagino que era juez, magistrado, algo allá Uh-huh. en Estados Unidos. Uh-huh. Se enteró que sus 2 hijos no eran de él. Ah, vi el video de él, ¿no? Ajá, Sí. no. Pero, Sí, vi pero, el video pero, de me, él. pero me encantó Sí. lo empoderado que iba. Sí. En este momento voy a mi casa, voy por los documentos para el divorcio Sí, y que sí, se sí. jodan. Dije, ese sí me representa. Ese sí me representa. Sí, no, y sí, dice, vio en rudo, esa ¿no? época sí había lechero. Entonces ve tú a saber si era de lechero. Sí, oí que dijo No eso. manches. O sea, y fíjate, o sea, dijo él, algo que me causó impacto, que yo me puse a pensar. Realmente yo estoy dentro de un matrimonio. Por amor, por mi hijo, por muchas cosas. Porque él dijo una cosa. Vinieron los hijos, Uh-huh. que no son míos. Ajá. Luego vinieron los nietos. Y luego los bisnietos. Por Ujú. eso me quedé con ella. O Sí. sea, él dice algo y es donde yo digo, no, ni madres, o sea, ¿por qué voy a estar con Ujú. alguien que no amo? O sea, yo no me veo con alguien que ya no tolere su aroma, Ujú. su carácter. O sea, mira, yo en el sentido de que yo hago enojar mucho a las odontonenas Ajá. porque les digo que, pues, están locas. Y luego se enojan porque, ay, no, y que eres despectivo y que bla, bla. Le digo, es que haces todos los días lo mismo creyendo que tengo otro resultado. O sea, no te estoy diciendo demente Ujú. ni que tengas un problema. No, la locura es eso, ¿no? Ujú. Entonces, pues me echo rounds luego con ellas. Porque, pues, obviamente yo no estoy a favor de ningún género. No considero, yo considero que cada quien es responsable de sí, seas varón, seas mujer,
quién es responsable. El otro día estaba escuchando en un podcast que decía que que era feminista y que decía que ella no había elegido un trabajo porque pensó, el día de mañana me voy a casar y voy a ser mamá. Y ni siquiera en ese momento tenía pareja. Y habla de la sociedad, ¿no? De que el machismo y etcétera. Pero yo quise intentar analizar un poquito acerca de lo que quería dar a entender esa persona, pero dije, es que seas varón, seas mujer, ese es un pedo interno tuyo, ese arréglalo tú, o sea, ¿qué tiene que ver con que, o sea, es bien sencillo culpar al ser humano, es bien fácil culpar al género que sea, de yo no he crecido porque Josué, todos los días me dice que yo soy pendejo, entonces yo por eso no he crecido, no, pues es bien simple porque mira, yo les digo, a veces hay gente loca que se tropieza con la piedra. Hay otros más locos que se tropiezan 2 veces pero hay otros peor que levantan la piedra, se la llevan a su casa y hasta de comer le dan. Y luego se están quejando. Entonces es donde yo digo, pues no. Y yo analicé lo que decía este señor. Bueno, abogado, no sé, él decía, yo ejercí las leyes, yo creo que era juez. Yo ejercí las leyes y demás. Y yo dije, la neta es que sí hay que preguntarnos por qué estamos con esa pareja. O sea, yo no me veo diciendo estoy con ella por mi hijo, yo estoy con ella por los negocios, no, simplemente el día que ya no quiere estar contigo, pues yo creo que es bien simple, ya no quiero estar contigo. Pero, ¿por qué se genera la relación destructiva? ¿Por causa de la persona que se queda? ¿Por causa o por ambos? ¿O es tanta la tendencia a querer el complemento de lo que me falta del otro? O sea, ¿hacia dónde es que las personas permiten, se quedan o de alguna manera se acostumbran, aman vivir de esa manera? Es que son ambos, digamos que es una necesidad de la propia personalidad que uno va generando, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien, o sea, una de las personalidades va a ser más dominante, ¿no? Dentro de la propia persona. Entonces, esa personalidad va a ser la que va a determinar algunas tomas de decisiones. Por ejemplo, alguien que es narcisista, pues no necesariamente va a querer, o sea, no quiere estar con alguien por amor. Quiero estar con alguien por cómo me hace ver ese alguien, ¿no? Entonces, o porque favorece el egocentrismo que yo tengo, ¿no? O el narcisismo que yo tengo. Entonces, esta pareja encaja con esto. Pero en realidad no es como amor, ¿no? Y eso sí lleva a la destructividad, porque algo que tiene la tendencia narcisista es que o se pone autodestructivo la persona o destruyes a la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cuándo se pone autodestructivo? Odontonenes, dense cuenta. ¿Cuándo te pones autodestructivo? Por ejemplo, la relación va muy bien y empiezas a generar conflicto en la relación para sabotearla. O sea, nada más es buscar cómo chingar. Sí. Así como que lo veo tranquilo, la veo tranquila, vamos a ver dónde chingar. Sí. Y en realidad ahí el problema es uno. Ok. Porque siempre el problema es uno, ¿no? Porque uno quiere sabotear esa relación. Okay. Entonces provocas actitudes que sabes que van a provocar a la otra persona para la que otra persona toma decisiones, ¿no? Ah, entonces ya sé por qué me andan provocando, No, y por qué provoco. Sí, ¿no? Entonces, y ahí en el trasfondo es porque de alguna manera esa destructividad se convierte en la zona de confort de esa relación. Ok. Y cuando eso se convierte en la zona de confort, porque algo que podría decir la gente es, no, yo prefiero una relación estable. No es cierto, alguien que tiene una tendencia de carácter en realidad no quiere una relación. De hecho, no sabe cómo llevar una relación estable. ¿Existen las relaciones estables? Podría existir una relación estable, pero hasta donde yo sé nada más ha existido como entre intelectuales, ¿no? O por contrato. O por contrato, ¿no? Sí, o sea, sí. Porque para tener una relación estable tendrías que romper con estas personalidades, ¿no? Encontrarte tú, saber qué quiero yo, ¿no? Entonces, saber qué me gusta a mí. Y entonces, realmente empezarte a amar a ti. O sea, ahí es donde viene la parte del amor propio, ¿no? O sea, una vez que hay amor propio, en realidad tú no necesitas una pareja. ¿Por qué? Pues porque te complementas tú solo, tú sola. Ok. ¿No? Entonces, en realidad, el vacío existencial que te lleva a querer buscar una pareja, ya no lo tienes. Existe el deseo biológico, pero ya no el deseo emocional o psicológico.
Entonces el amor se convierte en, si yo quiero estar con alguien, ahí es donde ya entra ya el análisis que hizo Eric Fromm de ese psicoanálisis, ¿no? En el arte de amar, Eric Fromm dice que cuando tú le dices a alguien que la amas o que lo amas, en realidad lo que proyectas es que no sabes amar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que tú se lo dices a alguien, implicas que no amas a nadie más. Entonces, ¿cómo sabes amar? ¿No? Entonces, aquí la cosa es que aprendas a amar a todos, que es a lo que te lleva a la madurez plena. O sea, la madurez plena es un concepto que después también llegó en la parte científica ya más formal, pero es, si yo soy una... O sea, tú puedes llegar a la conclusión después de filosofar mucho, ¿no? De que tú eres Dios, tú eres energía, tú eres universo, tú eres el todo, ¿no? Tú eres la mente universal, ¿no? O sea, son conceptos filosóficos que se tienen, ¿no? En los libros. Pero al mismo tiempo que tú lo es la otra persona. Toda persona, ¿no? Si lo quiere ver uno más científico es, pues tú estás formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? El famoso chon. Uh-huh. Viene del universo, pero todas las personas estamos formados de lo mismo, ¿no? Todos los seres estamos formados de lo mismo. Entonces, al final, si lo quiere ver uno más científico, por ahí viene, ¿no? Entonces, pero además, entonces, ¿a qué conclusión llego? Que los demás son una expresión de uno mismo, ¿no? O uno es una expresión de los demás. Uno es una expresión del chon. Del chon, ¿no? Okay. Básicamente, ¿no? Entonces, como tú eres una expresión, entonces la madurez plena te lleva a, yo no te puedo lastimar a ti, porque tú eres una expresión de mí. Ok, eso es lo saludable. Eso es lo saludable, ¿no? Entonces, si yo te lastimo a ti, estoy lastimando una expresión de mí, ¿no? Entonces, en ese momento tú ya no requieres, porque ¿de qué te das cuenta también en ese aspecto, en ese sentido? Pues que en realidad nadie te puede lastimar porque el que tú des derecho a que alguien te lastime es porque tú diste permiso a que alguien te hiera, ¿no? O porque está dándole a la heridita que uno tiene en una de estas personalidades y está pegándote ahí en la heridita, ¿no? Entonces, pero es por esta personalidad. O sea, ¿de qué se tiene que dar uno cuenta? Que tú generaste estas personalidades de niño. ¿Por qué eras niño? O sea, no había alguien que te protegiera. O sea, están tus papás, pero tus papás no te pueden quitar esto. Porque si te quitan esto, te descontextualizan. Al final tú vas a confrontar un mundo. Y si los papás quitan esta parte, no te vas a poder adaptar a ese mundo. Que es de repente lo que quieren las generaciones nuevas, ¿no? O sea, que mi niño no tenga traumas. Lo vas a descontextualizar. Uh-huh. O sea, sí tiene que tener algunos traumas, ¿no? Uh-huh. O sea, que le permitan desarrollarse. Ya después, cuando eres adulto, ya no necesitas estas personalidades. Ya puedes ser quien eres, ya eres adulto. Ya te puedes cuidar. Ok. ¿No? Y cuando no puedo ser adulto, significa que no traigo sanado algunas cosas, ¿no? Eso que, ¿me quieres? No. Sí. El te quiero, pero lejos. Pero lejos, ¿no? Y no lo sanaste. Y no lo sanaste. Te la creíste. Te la creíste. Un día te dijeron pendejo y te la creíste. Y te la creíste. Sí. Bueno, hay varios que aunque no se la crean, sí o sea, les digo, no se junten con pendejos. Porque se pega, ¿no? Si es que si te juntas con dos, tú eres el tercero, ya sí, ya sabes. Entonces, ok. Y yo soy un fiel creyente en que hay que buscar, según yo, el 100% de la población mundial tenemos un problema mental. Una situación no sanada, traumas, heridas del alma, situaciones, tabú, muchas cosas. Y yo soy, pues digamos, promotor de que busquemos una terapia. Porque obviamente yo siempre me preguntan, porque yo estuve en algunas terapias psicológicas, psiquiátricas, y muchos me preguntan que por qué no continué, o sí terminé en algunos, en otros no. Les digo, no es que el psicólogo no sirva, yo no serví con él. No es que el psiquiatra no sirva, sino yo no serví con el psiquiatra, que sí, mi terapia psiquiátrica sí la terminé. En las psicológicas no acababa casi nunca, o sea, siempre les daba vuelta y
y no me sentía a gusto y que ya iba yo a empezar con catarsis o cosas y nos vemos la siguiente y yo así de no manches. Entonces, yo soy un promotor de que todos debemos de buscar un lugar, una persona, o sea, cualquier cosa que te ayude en la parte espiritual, porque yo creo que por consecuencia viene la mental y ya la física es por añadidura, o sea, físicamente, para mí, la enfermedad es la expresión del cuerpo gritando, párale, cabrón, o sea, ya estuvo, ya, o sea, hay algo ahí emocional, porque yo digo que la mayoría, si no es que la mayoría son psicosomáticas, entonces, yo soy fiel creyente en que si tú empiezas a trabajar todas esas situaciones, por eso yo creo que a veces a la gente no le gusta eso que ve en ti, porque ven eso que dicen, porque él sí es feliz, porque él sí trascendió, porque él le vale madre, porque simplemente no se engancha, porque simplemente todo esto, y yo no puedo. Y yo, pues te comes una torta y dices, pues es tu perro y tú lo bañas, ¿no? O sea, no, esa es tu bronca, no la mía, arréglalo, ¿no? Porque yo creo que no puedo arreglar, si con trabajos o no he podido arreglar lo mío, pues tú crees que me va a poner a arreglar lo tuyo. Entonces, ¿tú qué opinas de las terapias? De lo que, porque mira, tú hablaste de cuestiones asiáticas, hablamos de cuestiones alternativas, y yo creo desde mi punto de vista que todo sirve. O sea, todo. No hay una sola cosa que no sirva. Por eso cuando se ponen a pelear entre religiones, partidos, etcétera, yo digo, o sea, lo que tú no te das cuenta es que de determinado partido político se pelean en este debate y todo, y hacen el show y todo, y en la noche fueron a cenar, fueron a una cantina, estuvieron juntos y tú no sabes, no tienes qué show, y tú con tu, y defendiendo. Y hay gente, fíjate, hay gente que defiende cuestiones políticas así, y yo, pues es tu tío, no, pero, y tú, es donde yo digo, no nada más las relaciones son destructivas, o sea, amorosas, a lo que yo voy. Sí, las interpersonales también. Las interpersonales, o sea, como seres humanos creo que estamos viviendo una crisis jodidamente podrida, donde todos queremos bajar a agarrar madrazos en los carros, donde todos queremos arreglarlo todo a golpes, a gritos, y me incluyo, o sea, no creas que yo soy Juan, no. A veces que me engancho que después digo, a ver, ¿por qué me voy a comprometer por un arranque de 5 segundos de ira? Y a veces acabo volteando y les mando beso, ¿no? Y se enojan más, pues, y así, ¿no? Pero créeme que digo, estamos viviendo unas relaciones demasiado destructivas a nivel global. O sea, no nada más bueno, de por sí yo veo a mucha gente divorciarse, a los dentistas. Somos de los primeros lugares en divorcios. O sea, estamos bien jodidos, ¿no? Sí, de hecho, eso es lo que le llaman la neurosis colectiva. O sea, cuando estos se juntan varios, que ya juntamos nuestras personalidades así, es la famosa neurosis colectiva, ¿no? Y las enfermedades, pues obviamente que esto puede desarrollar. Por eso esto que la mayoría de las enfermedades son de origen psicológico. Porque en realidad, al final lo que yo tapé fue la persona que yo realmente soy. O sea, a lo mejor yo soy una persona muy sensible, pero la sociedad en la que me tocó vivir a mí me fue castigando esa sensibilidad. Y yo la fui disfrazando. Entonces no me dejaron ser realmente como yo quería ser mientras estuve creciendo. El problema es seguir llevando esto hasta el final de la vida, ¿no? Entonces, y ahí es donde es muy sana la terapia, porque la terapia pues te va a ayudar a ir encontrando realmente, a hacer introspección al punto de volver a encontrar a la persona que eres originalmente, ¿no? Y entonces serías una persona que está trabajando en sí misma. Y entonces una relación sana sería de dos personas que trabajan continuamente en sí mismos. ¿Por qué? Porque entonces, pues sí, yo puedo tener un conflicto, yo puedo ser muy celoso o algo así, pero entiendo que no es problema de la otra persona. Es un problema que tengo que arreglar yo. O sea, ¿por qué yo soy así? ¿No? O por qué ciertas cosas que puede hacer una persona me detonan a mí una reacción que no es sana ni para mí ni para otra persona. Porque entonces lo que se va haciendo pues, es generar estos problemas de relación que se van haciendo cada vez más grandes, que van abonando y que al final pues va a ser más difícil superarlos como pareja, ¿no? Y también en las relaciones interpersonales, como decías, ¿no? Entonces, porque eso también puede pasar entre hijos y papás, entre hermanos, ¿no? Y demás. O sea, se me han generado esos problemas a raíz de pues querer controlar o de querer imponer lo que uno considera que debe de ser, ¿no? Y pues lo que hay que entender cuando uno está trabajando en sí,
pues es que la persona es como es, ¿no? Y me puede caer bien o pues me puede caer mal, puede ser compatible conmigo o puede no ser compatible conmigo. Pero si la persona es compatible conmigo, pues bueno, podemos tener una relación de amistad, podemos tener una relación de pareja, podemos tener algo. Si no es compatible conmigo, pues ya de entrada yo me doy cuenta que no. O sea, no hay una afinidad ahí, ¿no? Pero no es problema de la persona. Ahora, ¿no? ¿sabes cuál es lo que yo considero que casi la gran mayoría de los seres humanos, por eso no toma terapia, por eso no hace las cosas? Uh-huh. Porque cuando tú te dedicas a trabajar en ti, Uh-huh. llegas a una conclusión, Uh-huh. que tú eres el único responsable de lo que te pasa y lo que no te pasa. Uh-huh. Entonces, ¿ahora quién chingados le echó la culpa? Exacto. Ya no hay a quien culpar. Uh-huh. Entonces, pues yo nada más volteo y veo al del espejo y digo, pues tú eres mi hermano. ¿Tú eres? Pues sí. Así de simple. Eso Uh-huh. no pasó por tu culpa. Si Uh-huh. no entregaron en tiempo y forma las cosas, tú eres el único culpable. Si eso no se Uh-huh. dio o no se cerró tú eres el único. Uh-huh. Y cuando te das cuenta, dices, puta, ya no le puedo echar la culpa a nadie. Uh-huh. Entonces, es el momento en el que todo ser humano se voltea a ver y dice, ¿en serio ya no puedo culpar a nadie? No, mi hermano. Ajá, pues no. No, no, don Tonena o don Tonene. Ya no puedes culpar a nadie, tú eres el único Exacto. responsable de lo que pasa y lo que no pasa. Yo como veo una relación sana, saludable, Uh-huh. yo sé que las cosas pasaron como deberían de pasar. Uh-huh. Yo mi vida la volvería a vivir como la he vivido, Uh-huh. pero yo sí creo, me la paso yo y la doctora Charo igual, diciéndole a todos, no se casen. A todos decimos, no se casen, no se casen. Uh-huh. Y no porque el matrimonio sea feo, es porque es una gran responsabilidad y muy pocos queremos realmente echarnos la bronca de Uh-huh. tener esa responsabilidad. Cuando veo yo que debería de ser o emprender una relación sana, y eso no garantiza Uh-huh. el tiempo, desde mi punto de vista el amor no es te amo, es te entierro o me entierras. Eso es para mí, el Uh-huh. amor. Okay. O sea, que cruzamos por ríos, lagos, Uh-huh. madrazos, lo que quieras. Así podemos ampliar aquí todo eso y puedo Uh-huh. hasta hablar de mi matrimonio y no tendría problema. Sí. Creo que la doctora, hubiéramos invitado a la doctora Charo, hubiera estado bien chido, y tú de mediador. Luego vamos a invitarla a Ok. invitarla a un episodio para ver cuál es su opinión, porque ellos nos damos unos errores hermosos. Uh-huh. Pero en muchas cosas sí somos compatibles y sobre todo en esa parte de la responsabilidad. Ahora, Uh-huh. ¿por qué les digo no se casen? Pues porque es una gran responsabilidad. Ahora, ¿dónde yo veo lo bien padre de que se puede integrar o empezar? Uh-huh. Es cuando, fíjate, yo muchos alumnos, tanto jóvenes como adultos y demás, que no se han casado, que se van a casar, me dicen, ¿tú crees que haya un momento específico para casarse? Y le digo, claro. O sea, no te puedo decir edad, no te Uh-huh. puedo decir sexo, no te puedo, nada. Simplemente Uh-huh. creo yo que eso es lo más saludable, es, a ver, yo ya me siento completo, ya hice lo que tenía que hacer, ya viví lo que tenía que vivir, ya, o sea, ya me siento completo, ya me siento realizado, Uh-huh. a huevo, ya. Uh-huh. O sea, me siento completo. Porque es una mentira eso de, ya vi lo que tenía que ver, ya agarré lo que tenía que agarrar, ya, no es cierto, o sea, Uh-huh. los seres humanos no tenemos llenadera. Uh-huh. Y ya simple que nos queramos autoengañar, luego se enojan porque les digo, bueno, les hablo de la monogamia y les digo, Uh-huh. bueno, es bien simple, ¿cuántos moteles se abren? Uh-huh. Oferta-demanda. O sea, Ajá. simple, o sea, y no queremos, pues con esto, herir susceptibilidades, ¿no? O sea, yo creo que Uh-huh. cada quien es responsable y cada quien hace con su cuerpo y Uh-huh. con su vida lo que su rechingada gana se le dé. Pero cuando yo veo que está bien padre, cuando digo, yo estoy completo, yo Uh-huh. ya estoy, volteas a ver al de al lado y le dices, oye, ¿tú cómo andas? ¿Completa? ¿Qué onda? Pues vamos a compartir lana, tiempo, etcétera, etcétera, porque Uh-huh. ahí es donde viene el verdadero trabajo de relaciones interpersonales, porque Uh-huh. es lo mismo en una sociedad de empresa. Uh-huh. Si yo doy más y estamos ganando por igual, pues nos vamos a acabar peleando. Uh-huh. Tú trabajas el 20, ganas el 20. Tú das el 80. O Uh-huh. sea, en una relación yo le digo a mi señora, 50 tú y 50 yo. Aquí no hay Sí. culpables. 50 tú y 50 yo, punto. Entonces, Uh-huh. cuando dices, va, yo lo que les he dicho, y eso no Uh-huh. garantiza que perdures. O sea, Sí. eso no da garantía a nada. Pero yo creo que sí es importante entender que las relaciones destructivas y las relaciones que de alguna manera se tornan en un ambiente ya vulnerable, Uh-huh.
es importante. Yo digo, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. O sea, visualiza hasta dónde está tu responsabilidad y es bien simple. No te sientes a gusto, lárgate. Simple. Pero si es tanto tu masoquismo, ahorita si quieres platicar eso, platícalo, pero a lo que yo voy es, te gustan tanto los madrazos, te gustan tanto vivir así. O sea, decía mi abuelita, porque yo recuerdo todos los días a mi abuelita, yo creo que eran personas sabias realmente. Te gusta la mala vida, hijito, decía. Pues si te gusta la mala vida, pues date. Sí, o sea, ahí sí te puedes dar como justo, ¿no? Cuando te gusta la mala vida. Es que al final, cuando una persona trabaja en sí misma, el amor se convierte en una decisión, como decías, ¿no? O sea, estoy contigo, pero porque yo lo decidí. O sea, ya no es así como porque lo sentí o algo así. ¿Por qué? Porque hay que aprender a separar el enamoramiento. ¿Qué es apendejamiento? Pues sí, porque pues, te va a durar un rato, ¿no? O sea... 4 años. Y se va a acabar, ¿no? Dopamina vale. Sí, y ya, se va a acabar, ¿no? Entonces, y la otra es la relación de pareja, ¿no? Y la otra es el amor, ¿no? Entonces luego me preguntan, ¿qué es amor? Pues amor es cuando tu papá te lleva a la escuela y ya no tiene por qué porque eres adulto, ¿no? Ok. O te hace desayunar y no tenías por qué. Ya eres adulto, ya te puedes ser tú, ¿no? O te sigue manteniendo. Y ya eres adulto, ¿no? Eso es amor. Entonces, y es mucho como cuidar un árbol, ¿no? O sea, tú abonas un árbol, si lo vas a cuidar, una plantita, si la vas a cuidar, pero tú no guías para dónde va a crecer, ni cómo va a crecer, ni si va a crecer o no va a crecer, ¿no? Entonces eso es cuidar sin controlar, ¿no? Entonces, y eso te lleva a ti a, ¿por qué estoy cuidando el arbolito? Porque lo decidí. No, pues lo mismo con una persona. Entonces, lo mismo con una pareja, lo mismo con una relación interpersonal, ¿no? O sea, porque eres mi amigo, yo decidí que eres mi amigo, ¿no? Claro. Y ya, o sea, si tú requieres que abone esa amistad, pues estoy dispuesto a abonar esa amistad, ¿no? Entonces, y si voy a abonar una relación de pareja, pues le voy a abonar una relación de pareja, ¿no? Entonces, y ya, pero es como por decisión, ¿no? Se toma la decisión y listo. Entonces, y ahí es como tú dices, te entierro o me entierras. Yo lo decidí, ¿no? Entonces, y ahí realmente es cuando una relación pues puede funcionar, puede ser sana, porque los dos ya tomaron la decisión de que suceda, ¿no? Entonces, cuando no sucede así, pues en realidad toda la relación está basada pues en el control, en la jerarquización, en la violencia económica, ¿no? O en cualquier cosa que los ayuda a mantenerse como unidos, pero sí porque no están trabajando esa parte, que pues una persona tiene que trabajar por sí misma, ¿no? Y entonces ahí sí, pues que se dé la persona, ¿no? O sea, y sí, por ejemplo, un masoquista pues le gusta, dependiendo del nivel de productividad, le puede gustar ser golpeado o golpeada, ¿no? Tanto emocional como psicológicamente. Algo que yo veo que está pasando mucho en redes, por ejemplo, con algunos TikTokers o así, es que te quieren enseñar a manipular tanto al hombre como a la mujer. Para que al final ceda para estar contigo. Claro. Pero el punto sería, ¿para qué quiero yo manipular a una persona sin amor propio? Claro. Porque entonces el que no te tiene amor propio, pues soy yo. No, o sea, porque pues hay que invitar a la persona a que trabaje en sí misma, pero no manipularla para que esté conmigo. Porque entonces en realidad, pues nunca va a estar amándome a mí, o sea. Ama el trato o el maltrato que yo le doy o la indiferencia que yo le ofrezco, ¿no? Y lo que me estoy aprovechando pues son de las heridas que tiene por aquí, ¿no? Entonces que tampoco eso refleja realmente amor por alguien, ¿no? Entonces, hasta que no se trabaje eso y se pueda romper con esta estructura. Y hay que entender que uno no está... Aunque uno trabaje en sí mismo, no es como el narcisista que tienes adentro no va a dar patadas, ¿no? O sea, de repente el narcisista va a dar patadas y te va a decir, no, me puse posesivo, me puse celoso por esto, ¿no? Pues, porque a veces, aunque uno esté trabajando en sí mismo, pues estas personalidades no se curan. Claro. Hay que irlas manejando, ¿no? Y lo normal es que no se curen, ¿no? O sea, al final te ayudaron en su momento y entonces por eso es muy difícil soltarlas, ¿no? Y en ciertos contextos incluso te van a seguir ayudando porque uno puede trabajar en una relación de pareja, una relación interpersonal, pero eso no quiere decir que cuando yo salgo al mundo, la gente va a entender eso, ¿no?
Entonces, de alguna manera, estas personalidades, pues sí me ayudan a adaptarme al contexto en el que yo estoy viviendo. Pero pues hay que aprender a separar como las cosas, ¿no? Para no llevar precisamente... Porque si no es como llevarte... Precisamente como cuando vas cargando las cargas emocionales de un paciente, ¿no? Y te las llevas a tu casa. Entonces luego me dicen... Porque luego les explico esto a los alumnos en la universidad, ¿no? Y luego porque luego dicen es que le estás hablando de amor. No, o sea... Mi punto de explicando todo esto es que tú como doctor en tu consultorio, si un paciente llega y te dice es que mi marido me golpea por esto, o tengo estos problemas en mi relación así, tú entiendas que eso es pues, por heridas que tiene esa persona y que a lo mejor no ha trabajado lo suficiente como para salirse de ese ambiente pues que no es sano en el que está, ¿no? Pero otra cosa es que tú te lleves los problemas de la persona a tu casa. Que llegues a llorar por la señora. Exacto, ¿no? Entonces... Ya te la quieras llevar a tu casa. O ya te la quieras llevar a tu casa, ¿no? Entonces... Así pasa luego que se llevan a los pacientes. Sí pasa. Sí pasa, se llevan a los pacientes. Se casan y luego se vuelven a divorciar. Y los se van a divorciar porque pues el conflicto luego... no se curó, ¿no? No, y es que ahora fíjate, es donde viene un conflicto bien raro. Bueno, no raro, no sé por qué lo dije raro, pero no. Imagínate, si tú conoces a la persona siendo tu paciente y esa persona se separa de la persona con la que estaba y se va contigo, entonces ahora cuando vas a ser libre de no pensar que te va a volver a hacer lo mismo que hizo contigo. Exacto. Y está complicado. No, y luego, aparte, por ejemplo, esos libros explican por qué... Pero no es cierto, casi no pasa. Casi no pasa. ¿Por qué no es ético andar con un paciente, no? O establecer una relación con un paciente. Y precisamente lo que explican es que en el momento en el que, por ejemplo, tú tienes un paciente y regularmente lo tienes en la unidad, tus brazos están como un tanto abrazando la cara. Tenemos cubierto aquí y tenemos cubierto acá, ¿no? Entonces lo que está viendo el paciente son los ojos tuyos, ¿no? Entonces, y resulta que el paciente cuando está en esa posición, y a lo mejor a todos los colegas les ha pasado que tú le dices, bueno señora, señor, tiene usted todo esto, ¿no? Se le tendría que hacer esto. Y el paciente muchas veces te dice, pues lo que usted diga, doctor. Usted es el que sabe. Cuando el paciente te dice eso, es porque el paciente se está convirtiendo en un niño, ¿no? Y tú vas a ser una figura paterno-materna. Que en esa área se conoce como que te conviertes en un auxiliador mágico. Y el auxiliador mágico puede generar liberación de dopamina. Ok. Porque te asocia con la figura paterna-materna. Y lo que ya se le acabó los 4 años de allá. Ajá, ¿no? Híjole. Y eso es lo que te lleva. Por eso no es ético andar con un paciente o sea, no que no salgas o algo así si hay posibilidad de que suceda, ¿no? Pero sí tienes que romper la relación médico-paciente o dentista-paciente antes de llevarlo a una relación, ¿no? Y lo ético, pues ahí sería decirle, pues ya no te puedo atender porque estoy sintiendo cosas, ¿no? Ok. Y listo, o sea, ya dejar en la persona la decisión de si quiere establecer algún contacto o no, ¿no? Y incluso que pase un tiempo prudente, ¿no? Para realmente poder intentar algo. Porque en ese momento hay liberación de dopamina, ¿no? Claro. Y la pluma en la nómina mejor no. Yo digo, ¿no? Mejor. Pues siempre, ¿no? O sea, yo digo que no. En todo contexto eso no conviene, ¿no? Sí, no. Yo les recomiendo siempre la película de Pantaleón y las visitadoras para que entiendan el proceso administrativo, exacto, planeación, sí. Organización, dirección y control, y pues la mejora continua. Pero ahí les digo, y lo más importante es la pluma en la nómina. Sí, ¿no? Sí, porque eso tira los changarros. Sí, no, involucrar una cosa con la otra también. La gimnasia con la magnesia, ¿no? Sí, no van, ¿no? Sí. Ok, pues bien, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues de eso parte ya después el papiloma de una relación destructiva, ¿no? Siguiente episodio. Vamos para allá. Pero bueno, en resumen, yo creo que amor, ¿qué significa? Sin control, ¿no? O sea, yo creo que es esa parte... No, pero no lo dijiste así, ¿cómo fue? Decisión, tomar la decisión. Yo lo diría así, ¿no? Dijiste otra palabra.
que al final yo la entiendo como esa parte. Ah, o sea, sin control, sin posesión, sin ajá, jerarquización, sin poder, que ¿no? ese yo creo que es el verdadero amor, ¿no? Ujú. El que se da sin controlar, o Sí, sea, sin querer es que... cuidado sin control, ¿no? Básicamente. Entonces, yo creo que ahí ya saben, los invitamos a que tomen terapia, a que de alguna manera se vayan al bosque a vivir una experiencia, lo que quieran hacer, pero yo creo que como profesionistas, Ujú. para convertirnos en profesionales, pues debemos de estar bien nosotros y sobre todo en un trabajo tan delicado que es el de nosotros, que es de Sí. precisión. Y yo creo que la parte emocional es bien importante, Ujú. por eso se hizo este canal, porque yo decía, sí, la parte emocional nos puede llevar al éxito o al fracaso, y sobre todo porque, pues muchas veces, si estás mal emocionalmente, imagínate, aparte se Ujú. ponen canción de Sin Bandera, Ujú. acordándose de su ex y haciendo están llorando a veces. Ahí ves a los alumnos, a los colegas, haciendo Ujú. una resina y llorando, y le digo, no, es momento para atender, o sea, Exacto, ¿no? Sí, sí, vete a tu sí. casa, vive tu duelo, haz lo que tengas que hacer y sacúdete y mañana vas a hacer una iatrogenia. Sí, ese tema es importantísimo porque uno vive un duelo y hay que entender que uno vive muchos duelos todo el tiempo, ¿no? O sea, si te corta alguien o fallece alguien que tú quieres, vas a vivir un duelo, quieras o no. Claro, O sea, uno puede creer que está bien, pero no estás bien. O sea, claro, no hay que entender que eso no lo controla uno, aunque tú digas, no tengo mucho autocontrol y demás. No, o sea, al final las características del duelo van a emerger, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado cuando uno está teniendo pacientes de que ellos no sean como víctimas de los dolores que uno tiene, ¿no? Emocionales o psicológicos, ¿no? ahora la van a chispar más rápido, pues ya saben que no hay monogamia, entonces van a decir, ay, ¿para qué lloro? Pues sí, ¿No? es el proceso normal. Es el show, es la cuestión del chon. Es la cuestión del chon. Eh, Pues bien, Así es. si ya no hay nada más, mi estimado doctor y amigo, Ah, muchas pues gracias. nos despedimos y ya saben, suscríbanse, denle like y pues a seguirle echando ganas. Así es. Vean el próximo episodio que es de De BPH, BPH, ¿no? Como la tendencia por las destructiva relaciones te llevó al destructivas. BPH. Ok, ok, así se va a llamar. Y saludos a todos. Saludos, colegas.